sabe qué está pasando últimamente en la realidad argentina, pero seguramente tiene que ver con este desdibujamiento que tiene Mauricio Macri a nivel nacional. Está perdiendo el poder y empiezan a saltar cosas realmente tremendas, pero tremendas en todas las provincias. Es como que el poder político empieza a estar en crisis, empieza a notarse la crisis del poder político o de la política en general. Nos vamos a ir a Neuquén y vas a ver imágenes tremendas, tremendas de un hecho realmente aberrante que está investigando la justicia desde el mismo día en que nos llegaba este material, es decir, del viernes pasado. Estos son dólares, son 700.000 dólares que se encontraron en la baulera de un departamento que alquilaba una persona que tenía relaciones con una empresa petrolera. Aparentemente esta persona sufre un ACV, va su hijo al departamento y empieza a revisar todo lo que tiene que ver con ese inmueble. Su hijo y su señora van a la baulera y se encuentran con esto que estás viendo ahí. A la hora reciben el llamado de un ex policía que les dice que ese dinero no lo pueden tocar, que a ese dinero lo tienen que devolver. Esas son monedas de oro. Y lo que le dicen es que ese dinero pertenece a Ricardo Esquivel, que es el ex secretario de Ambiente de Neuquén. Es el que daba justamente las autorizaciones a las petroleras y aquellas que explotan el gas en la República Argentina. Este es dinero precisamente de la corrupción de Vaca Muerta. Pero también vamos a hablar, obviamente, de la presentación de Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión, donde no hubo un solo miembro de Cambiemos. Estas eran las personas que venían a cambiar un modelo, un paradigma de país, porque lo iban a hacer más abierto al diálogo, comprensivo, inclusivo, que iban a terminar con la grieta. No estuvieron en la Comisión de Libertad de Expresión porque el juez que lleva la causa iba a nombrar, entre otros, a Elisa Carrió y a Oliveto, una diputada de la coalición Cambiemos. En un ratito vamos a escucharlo a Eduardo Valdés. ¿Cuáles son las pruebas que hay en contra de estos diputados? Porque además Ramos Padilla dijo que en esta red de espionaje también se servían diputados, haciendo referencia a lo que te decía recién. Pero también nos vamos a ir a Chaco. Antes de irnos a Paraná, Jorge, nos vamos a ir a Chaco y te vamos a mostrar al jefe de los fiscales de la provincia de Chaco reconociendo que arregla causas judiciales políticas. Le dice a una persona que habían imputado del gobierno provincial que se quede tranquilo porque había arreglado con los fiscales de Chaco. Como ese funcionario termina con su causa elevada a juicio, da a conocer un audio que es realmente escandaloso y que lo vas a ver acá en exclusiva, lo vas a escuchar al jefe de los fiscales de Chaco hablando de cómo arregla causas de corrupción. Por eso te decía que el sistema político está mostrando fragilidad y es cuando empieza a estar en crisis absolutamente todo. Ahora sí, también nos vamos a ir a Paraná y te vamos a mostrar qué está pasando con Barisco, el narcointendente de Paraná que no está siendo llevado preso, que no ha terminado preso. Todos sus funcionarios están presos. Nosotros te lo contamos primero, te mostramos esa investigación, punto por punto de la investigación de por qué preso debería estar Barisco. Bueno, no lo está. En un ratito vamos a ir con eso. Señores, ahora sí vamos a ver la denuncia que tenemos de Neuquén, la investigación de Neuquén. Ricardo Esquivel es ex subsecretario de Ambiente de la gobernación de Omar Gutiérrez. Dejó la gobernación de Omar Gutiérrez en el año 2016, un 14 de julio de 2016. Y a partir de eso, uno puede inferir que el dinero que fue encontrado en la baulera de su departamento viene de la corrupción justamente de las empresas petroleras. Hace 20 días te mostrábamos un informe completo de Vaca Muerta, completo, absolutamente completo, de cómo se explotaba Vaca Muerta y cuál era el negocio de la política en Vaca Muerta. Bueno, esto es una de las pruebas lamentables que tiene la corrupción de Vaca Muerta. ¿Está? Para sorpresa mía, que nunca en mi vida he visto tanta cantidad de dinero. Un señor me llama aludiendo que es el dueño del departamento donde alquilaba a mi ex marido y que había dejado 2 cajas en la baulera. Entonces mi hijo va y saca de la baulera las cajas porque el dueño le dice que las retire por favor las cajas. Ahora recibimos un llamado que hay dinero. Recién nos despachamos con mi hijo que hay tanta cantidad de dinero. El señor es Ricardo Esquivel. ¿Cómo se llama? Ricardo Esquivel. Ricardo Esquivel, bien. Que se haga responsable él de todo esto. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100, son 100.000 dólares. Ay, mostrá esta torta, mirá lo que es la torta. Sí. Entera, mirá lo que es la torta de plata, papá. Nada más, saca más.
impresionante. O sea que cualquier cosa... Sí, yo viste, si me pasa algo, papá... Si me pasa Si algo... le pasa algo a mi hijo... Encontré Sí. esta moneda, Claro. son como $700.000 encontré, de corrupción, no sé, de seguro, de Google. Seguro, de algún lugar Entonces, sucio. espero que no me pase Esto no es nada. plata, por algo la tenían escondida en la baulera de el Pocho cuarto- Casado, el cuarto B, que no sí. tiene ni idea porque le dio una CB, por eso lo guardaron ahí. De Zapac. El hombre Mirá, me- mirá, mirá. el hombre Sí, me ponerle decía- ese cuadro, ¿no? Un cuadro de Zapac y acá hay un maletinero botando la plata. Muy grande, mirá. Acá, comparala con el tamaño de tu mano. Mirá, es una moneda grande, Mirá, y pesada. Son dos. Vamos a ver. ¿de dónde será? De oro. Dicen 50 pesos, 375 no sé qué, oro puro. Dice él. Gracias a Vaca Muerta votan ese tarifazo, te dijimos que había un negocio tremendo. Ese es un ex subsecretario de la provincia de Neuquén. Está explotando este escándalo de corrupción. Es realmente grave. La gente que sale, los protagonistas de ese video, lo pudimos ubicar. La persona que hablaba recién dice que vende gusanos para la pesca de pejerrey. Está claro, ¿no? Gusanos para la pesca de pejerrey. Tenían ese dinero, le agarró mucho miedo cuando empezaron a llamarlo a su teléfono la gente ex policías. De eso también es testigo el portero del mismo edificio. ¿Qué dijo Ricardo Esquivel para defenderse? Dijo que intercambiaba las bauleras con el papá de ese señor. $700.000 y el resto de las cosas que acabas de ver. Pablo Cano, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo te va, Tomás? Buenas noches. La verdad, tu primer programa fue profético. Vos dijiste en ese informe de Vaca Muerta, que aunque abrimos el ciclo de ADN en el 2019, ¿qué van a dejar estos tipos cuando se vayan? Y claramente lo que están dejando es Esquivel, un secretario de Medio Ambiente, seguramente haciendo alguna vista gorda para obtener algún beneficio por el pasivo ambiental que genera el fracking y una enorme, enorme corrupción. Está Raúl Rizzo con nosotros también. Es actor. No le voy a preguntar todavía sobre su rol y cuál es su desempeño hoy económico, cómo está la situación de la cultura. Le vamos a preguntar sobre esto. Quiero saber qué pensás, Raúl, del video que acabas de ver. Es para decir una palabra que se me viene inmediato, es terrorífico. Es como una pesadilla enorme todo lo que estamos viviendo, pero en particular esto que se acaba de mostrar. Porque Vaca Muerta se supone, y de acuerdo a palabras del presidente, es una de los pilares del progreso que vamos a tener en un futuro inmediato. La mayor reserva petrolera y gasífera de la República Argentina. Te decían que no había gas, por eso está el tarifazo, y en realidad se dedican a eso, a robar. Claro, si esto es lo que está pasando en Vaca Muerta, que es el lugar que se supone va a ser el crecimiento del país, el desarrollo, es un futuro oscuro ya que se presenta desde ese lugar. Tenemos montones de frentes donde el futuro es oscuro y el temporal y el tsunami se nos está viniendo. Bien. Yo a veces me pregunto si no falta una eternidad para las elecciones, lo digo así como una sensación personal, ¿no? ¿Por qué lo decís? Porque es mucho tiempo para gente que la está pasando tan mal y frente a cosas que se van agudizando, todo el tema de la justicia, todo el tema que se presenta ahora, esta denuncia sobre Vaca Muerta y muchos otros renglones de esta situación general, hace que la gente esté angustiada, desesperada, mal alimentada y es como que hay que cruzar la cordillera de los Andes en hojotas más o menos para llegar a octubre del 2019, para muchísima gente. Raúl, muchas gracias. No. Veamos las imágenes, y esto también es culpa nuestra, ¿eh? No siempre es la responsabilidad de la política, también nos hagamos cargo de qué votamos, de lo que votamos siempre y del sistema político que lamentablemente reina, en este caso en Neuquén. Evidentemente que el movimiento popular neuquino tiene toda la justicia comprada, ya ni siquiera comprada. La gente que antes militaba para el movimiento popular neuquino, ahora son jueces y son fiscales. Y entonces a estas cosas las pasan por alto. Y es por eso que termina este video llegando a ADN. Porque evidentemente querían romper el cerco
de lo que es Neuquén. Neuquén es una provincia absolutamente blindada, que blinda a su gobernador a través de lo que te dije recién, ex policías, espías, la fuerza de seguridad y además también la justicia. La corrupción, los mafiosos principales están en la justicia. Eso metételo en la cabeza en la provincia en que estés. Por favor, pensá qué pasa en la justicia de tu provincia, de dónde vienen esos tipos, cómo llegaron esos tipos, quiénes son, para quién militaban. Y después vas a llegar a la conclusión de por qué estos hechos nunca son condenados. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a hablar de Ramos Padilla. Estuvo el juez federal en la Cámara de Diputados de la Nación, en la comisión, justamente y paradójicamente, de libertad de expresión, en donde no estuvo Cambiemos. ¿Qué dijo de D'Alessio? Dijo esto, dale. Está claro que han dicho que el señor Marcelo D'Alessio no pertenece a ninguna agencia de seguridad nacional. Vamos a observar que este falso abogado al mismo tiempo tenía una actividad muy intensa dentro del ámbito de la prensa. Obviamente hemos comprobado muchas de los modus operandi de esta organización. Eso no quiere decir que la actividad de espionaje ilegal que realizaba esta organización tampoco no tuviera también otros fines, como el de obtener dinero, apropiarse de dineros de empresarios. Y en otro orden de ideas no era casual que el señor D'Alessio apareciera tanto en los medios de comunicación. Hay muchos jueces, fiscales, periodistas que seguramente fueron engañados en su buena fe. Fueron víctimas también de las maniobras de espionaje. Lo veíamos al presidente de la comisión, justamente Leopoldo Moró, y no hay una sola persona de Cambiemos, no hay un solo funcionario de Cambiemos en ese recinto, donde estaba diciendo el juez federal las pruebas, estaba comentando las pruebas. Esto no es una interpretación de la realidad, estaban las pruebas y están las pruebas a disposición de todos. Esto es realmente increíble, que las pruebas estén a disposición de todos, que haya un juez aclarando esta situación y que no haya un solo miembro de Cambiemos. Eduardo Valdés, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Y no solo no hubo un miembro de Cambiemos, sino que solo C5N se animó a televisar en directo la exposición de Ramos Padilla. No hubo un solo canal de noticias del resto que televisara, visibilizara lo que denunciaba el juez de Dolores, la soledad en la cual lo están dejando y cómo es esta organización delictiva, porque habló de que D'Alessio no es D'Alessio solo, habló de una organización en la cual la integran fiscales, periodistas y algunos empresarios. Inclusive planteó de que hasta a muchos eran víctimas de... La organización se presentaba con su cara buena, te ofrecía ayudas al principio y después era difícil salir. Está hablando de una organización mafiosa muy profunda y lamentable que solo C5N pudo verse en las pantallas de C5. Espero que mañana los diarios sean mucho más plurales de lo que fue la televisión en el día de hoy, ¿no? No lo fue el gobierno, no fue plural el gobierno. En la Comisión de Libertad de Expresión no lo fue el gobierno. Es raro que eso suceda. De todas maneras, y vamos a la causa particularmente, Elisa Carrió le presentó una denuncia a Eduardo Valdés y ahora vamos a escucharlo a Ramos Padilla a hablar justamente de Elisa Carrió. Porque recién te decía Eduardo que hablaba de una organización mafiosa en donde participaban periodistas, fiscales, le faltó políticos. Porque dijo, palabras textuales, el juez, que algunos diputados eran usuarios de la red de corrupción, una de las más grandes que se ha descubierto en los últimos tiempos. Pablo, ¿qué tenés para decir de esto? Eduardo, vos estás siguiendo esta causa desde el principio, sos uno de los actores de esta causa, lo has escuchado al juez Padilla hoy. ¿Qué es lo que más te sorprendió escucharlo de un juez en estas circunstancias? Mira, primero en lo personal sentí un gran alivio, porque a mí me acusaron ante terrible situación de un gran tipo que fue Chévez, que grabó al extorsionador D'Alessio. Me acusó Carrió, Oliveto, Zubik de haber sido el jefe de una conspiración. Antes de acusarte te pincharon los teléfonos. Bueno, me acusaron de eso y hoy sentí un gran alivio porque el juez Ramos Padilla mostró lo que yo presumía,
que era D'Alessio Oliveto, D'Alessio Carrió, D'Alessio Zubik. Hoy mostró en algunos audios con cómo se tratan familiarmente D'Alessio, en este caso con Pablo Oliveto. Es increíble esa parte, ¿no? Donde dice que le estaban haciendo el allanamiento justamente a D'Alessio en su casa y D'Alessio se comunica directamente con Pablo Oliveto, la diputada de la coalición cívica, casi hermana de Elisa Carrió, y le dice a D'Alessio, esta es una operación de Angelici. Ni siquiera hablan del kirchnerismo. Es decir, los propios miembros de esa agrupación ni siquiera hablan del kirchnerismo y ahora Cambiemos no se presenta. ¿Por qué? Porque lo toca Carrió, porque lo toca Bullrich, porque toca miembros del gobierno. Vemos que decía Ramos Padilla justamente de Elisa Carrió. Dale. La primera publicación que se conoce y que está en la resolución es un tuit de la diputada Carrió que señalaba que esta investigación era una operación. Y luego, a las pocas horas, una publicación de el cohete a la luna. Estábamos investigando una red de espionaje político, judicial, de magnitudes. Eso es lo que estaba exponiendo el juez Ramos Padilla, obviamente que queda mucho por investigar y mucho por mostrar y publicarse. Raúl Rizzo, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la justicia? ¿Qué estás viendo? Bueno, en primera instancia quiero destacar el coraje de este juez, de Ramos Padilla, que de alguna manera reivindica esa zona de la justicia que él representa, ¿verdad? Porque ya tenemos que buscar individualidades en la justicia para poder encontrar algo grato o algo ejemplificador. Hay una red evidentemente mafiosa que estaba operando y supongo que durante mucho tiempo ha operado. Hay gente detenida, hay gente presa que debería estar en libertad en este país, porque fueron acusados a partir de toda esta movida, todo este engranaje que se puso en funcionamiento, creo, desde el 10 de diciembre del 2015 se puso en funcionamiento en el país un engranaje judicial de esta magnitud, con la complicidad y el sostén, más que complicidad, de muchos medios de comunicación que o blindan al gobierno o blindan a la justicia cuando les conviene, invisibilizan un episodio como el de hoy, donde bien se decía aquí que el único canal, el único medio que lo transmitía era C5N, es decir, como para... Pero C5N tiene cada vez más adhesión de la sociedad y de la gente, porque es el único lugar donde encuentra muchísima, pero muchísima gente, una respuesta o una devolución de esta realidad siniestra que nos toca vivir. Eduardo, la verdad que fue muy elocuente la exposición del juez, verdaderamente se está dando a conocer esta gran red de corrupción. Hace un ratito hablaba con un exfuncionario kirchnerista y me decía que esto se muere mañana, que el sistema lo agota mañana mismo. ¿Cómo lo ves? Para nada. Yo creo que estamos asistiendo a la destrucción de la República de la Cloaca. Carrió se nutre de los D'Alessio y D'Alessio está preso y yo creo que D'Alessio no va a salir por mucho tiempo. Ahora, ¿cuántos D'Alessio más tiene Carrió? Carrió, Oliveto, Zubik. ¿Cuánto daño han hecho? Eduardo. Nos van a hablar de cómo extraían personas, porque hoy se han hablado de cosas horribles. Nosotros conocíamos las desapariciones forzosas de personas. Hoy el juez mostró que D'Alessio habla con otros de extraer personas, de que alquila un avión de 36 plazas para extraer personas. ¿Qué significa extraer personas? Secuestrar personas en la Argentina y llevarlas a otro país. Es tremendo. Eduardo, para vos, ¿quién está en la punta del iceberg? Estos son los amigos de Carrió. Está claro. No son, ojalá Estos fueran son amigos. los amigos de Carrió. Ojalá fueran solo Estás amigos. hablando de una estructura y hoy el juez Ramos Padilla fue enfático en hablar siempre de una organización. ¿Quién está en la punta del iceberg de esa organización? Mirá, yo lo único que sé es que en el último año y medio hay 18 editoriales de D'Alessio en el diario Clarín, como fuera el gran columnista especialista en seguridad y en narcotráfico. El mismo día que se visibiliza el cohete a la luna y Página 12 mostrando
por primera vez todas las barbaridades que hacía D'Alessio con Echevez, con el empresario que lo grabó, ese mismo día, creo que es el 28 de febrero, creo que es ese día, o el 27, ese día el diario La Nación, en su editorial, que es la nota que se hace cargo el dueño del diario, el señor Julio César Zaguer, ponía en su editorial de que D'Alessio, Sebastián D'Alessio, era el mayor experto argentino en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad. Bueno, vamos a ver. Alguien lo hizo, alguien lo reivindicó allá arriba para que él hiciera las extracciones de personas, los apriete, porque la profesión de él era ablandador. ¿Qué significaba ablandador? Ablandador significaba que él te apretaba de tal manera física o psicológicamente que vos relatabas lo que él quería que relates, aunque no era verdad. Pasó, vamos a ver, el lunes el juez va a recibir el testimonio del uruguayo directivo de PDVSA, Bruce Adobat, que cuenta cómo entre Santoro, el periodista Daniel Santoro, porque vamos a decir una cosa, hoy quedó bien en claro, Tomás, que no hay D'Alessio sin Santoro, y Santoro sin Stornelli. Stornelli, Santoro y D'Alessio es un trío. Y D'Alessio y Santoro, cuando operan en penal económico con el empresario traficante, con el empresario Palomino Sica, son un dúo. O sea, la extorsión tiene nombre y apellido y tiene quien lo apalanca. Eduardo, un segundo ahí. Estuvo buena la pregunta de Pablo. Pablo te dice, ¿quién está por encima de eso? Porque vos decís, Marcelo D'Alessio lo que hacía era el rol de apretador. Él solo como apretador, el apriete es meter miedo a una persona. D'Alessio solo no puede meter miedo. Hay algo, hay una superestructura por detrás que evidentemente hace que D'Alessio tenga ese poder. Y es la misma superestructura de lo que decía recién Raúl Rizzo, de por qué C5N solamente está televisando eso. Porque hay una superestructura que maneja medios de comunicación, que maneja a Patricia Bullrich, porque inclusive Patricia Bullrich ha salido casi que a defenderlo. Elisa Carrió, mirá el tuit que publicó hace un ratito Elisa Carrió, y te vas a dar cuenta que detrás de esto hay una superestructura. Tengo el pijama listo, como diciendo, estoy preparada para ir en cana. Pero lo está tomando en sorna, está bajando la espuma del tema, está tratando de que pierda seriedad justamente el tema. Entonces, no es D'Alessio solo. Hay alguien en esta cúspide y que hay graves sospechas de que es la propia embajada de los Estados Unidos. ¿A eso te referías, Pablo? La verdad, Tomás, que las intrigas que genera esta causa y los nombres que circulan, uno se tienta a pensar que suele ser literatura, pero Eduardo lo puede decir, esto no es literatura, acá los hechos se van sumando y están yendo en una clara dirección. Bueno, están vinculando por los diálogos de D'Alessio, ¿no?, a la Embajada de Estados Unidos, concretamente a la CIA. Él habla de que él tiene que reportar una cosa a la sede central de la CIA, que era, creo, lo de las extracciones venezolanas, que tenía que hacer en Venezuela, incluido también lo que hace sobre PDVSA, dice, creo que es Mainz, donde está la sede de la CIA. Creo que también hay alguna vinculación con Israel. Claro. El juez mismo lo planteó, claro, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda de la corporación mediática que es la que lo erigió. Mira, yo hago una comparación. D'Alessio es el cura Grassi de la seguridad y el narcotráfico. Lo hicieron famoso los grandes medios para... Lo que no contaban era con la debilidad de que se quedaba con los vueltos. Pero para la crueldad, porque a mí me han contado que el tipo era una hiena cuando iba de operativos, No es un hombre simpático y charlatán solamente. Es un tipo preparado, claramente, para eso. Se transformaba en una hiena cuando iba de operativos. Claro. En eso de ablandar, había que bancarlo. Nos hace acordar a los peores momentos de la Argentina. No pensábamos que existían tipos así hoy enclaustrados en el Estado. Porque aparte de los países extranjeros, este hombre está hablando que sus jefes, lo declaró él, son dos altos funcionarios de la AFI. Está hablando de los dos comisarios que están detenidos, Bogoliuk y de Gastaldi. Y de Gastaldi, exactamente. Que se les reconocía oficina en el piso 8, que es donde funciona la señora Magdalani.
Eduardo, muchísimas gracias por haber venido. Lo que te vamos a mostrar ahora es realmente tremendo. Y nos vamos a la provincia de Chaco. En la provincia de Chaco se abrieron varias causas de lavado. Le pusieron lavado 1, 2 y 3. En las primeras causas estaba el propio gobernador de Chaco, Domingo Pepo. Y en la otra estaba Aida Ayala. Básicamente, ¿en qué constaba una de esas causas? Una de esas causas tiene que ver con Fiduciaria del Norte. Los muchachos de Chaco habían constituido una empresa mixta, en donde había capitales privados muy poquitos, simulados, y mucho de capitales públicos. Con eso lo que hacían era currar absolutamente lo que estás escuchando. Era robar, por ejemplo, a través de empresas fantasmas. Empresas fantasmas que lo que hacían básicamente era supuestamente poner publicidad del Estado en algunos medios de comunicación, pero esas empresas no existían. A partir de eso, lo que vamos a ver es el monto del cual vamos a hablar ahora, y vas a ver una grabación tremenda del jefe de los fiscales. Estamos hablando de 70 millones de pesos en esta causa. ¿Quién era la persona que desviaba estos fondos o hacía desviar estos fondos? Horacio Rey. Horacio Rey era el ex secretario general de Chaco. Hoy está en cana. Este tipo hoy está preso. ¿Sí? Te estoy dando el marco de lo que vas a escuchar en unos segundos nada más. Por eso te decía que el sistema político se está cayendo gracias a que la justicia está haciendo agua, porque siempre los compraron a los jueces y a los fiscales. Las autoridades de Fiduciaria del Norte, esto también es muy importante que sepas, de esa empresa que había constituido el Estado junto a un puñadito de privados. Sergio Slanak, lo vas a escuchar en el audio, que era el presidente, Eduardo Molina, vicepresidente, y Zabalza, que era el director. Estos dos tienen la causa elevada a juicio y pueden terminar presos junto a Rey. Los fiscales que investigan esta causa, también es importante que lo sepas, son 3 fiscales. Es tan importante la causa que había 3 fiscales. Graciela Griffith, Lucio Otero y Nélida Villalba. Quédate con Lucio Otero. Y finalmente vamos a conocer al jefe de los fiscales, que es quien le envía un mensaje a uno de los imputados. Se llama Jorge Canteros. Este es el que maneja la justicia, las investigaciones judiciales en Chaco. Este tipo habla con una de las personas que recién habían imputado, funcionario provincial, y dice que ya tenía arreglada la causa, que ya habían arreglado a los fiscales de la causa. Escúchalo. Eduardo, buen día. Recién termino de enterarme por Lucio Otero de que hay una citación para declaración de imputado para el ANAC y vos. De verdad que yo no sabía, anoche a la madrugada, a la 1 de la mañana me llamó Nanos Zabalza y me preguntó, yo no tenía ni idea. Recién termino de confirmar, es sin detención, sin orden de detención. Bueno, te pido que vayas tranqui nomás con toda tu documentación. Creo que es la presión de 2 o 3 medios sobre este chico, y porque es una decisión unilateral de él, y yo a las 10 de la mañana me voy a reunir con ellos porque quiero ver de qué carajo se trata, porque en lugar de cerrar la causa como habíamos acordado, de elevar la causa a juicio, siguen saliendo para todos lados. Así que tranquilo nomás, porque de última es una declaración nomás, no pasa nada. ¿Quién va a querer denunciar qué ser humano en la República Argentina, qué ser humano honrado y honesto va a querer denunciar un hecho irregular en esa justicia? En esa justicia, en la de Comodoro Pi, en la justicia de Córdoba, en la justicia de Santa Fe, en la justicia que quieras. ¿Qué ciudadano honesto y honrado va a querer denunciar a tipos como estos? La causa estaba cerrada, estaba acordada. Mañana me junto con los fiscales para decir qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Ya le había dado la platita, muchachos? Pablo, dale vos. Mirá, Tomás, cuando uno le pregunta a la sociedad qué opina de la justicia, la opinión es de mala a muy mala. Y esto que empieza a aparecer en los titulares, en las noticias, empieza a aparecer en la tapa de los diarios, lo que estamos contando hoy en el programa, en realidad la sociedad lo percibe, lo siente y lo vive como una gran frustración. El problema es cuando esa frustración se haga enojo, y ese enojo nunca es bueno para la sociedad, porque cuando una sociedad pierde el eje sobre la justicia, prácticamente pierde la médula espinal de una sociedad misma. Muy bien, eso es lo que pasa en Chaco.
Mañana vamos a hablar acá con el fiscal federal que tiene la causa de Aida Ayala y vas a conocer detalles de esa causa. Y ahora vamos a incorporar a Alfredo Zayat en segundos nada más. Ya se va a sentar un economista muy reconocido, además muy admirado por nosotros. Y vamos a hablar también con Raúl Rizzo sobre lo que vas a ver ahora. El país de Cambiemos. ¿Cómo ve la República Argentina, o cómo ven la República Argentina los propios funcionarios de Cambiemos? Dale. El problema en la Argentina somos los argentinos. Después nos dicen de que de afuera nos quieren matar, que nos quieren sacar todo. Somos nosotros. Debemos madurar como sociedad. Debemos madurar como sociedad. Y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Y no más saber qué me puedo llevar, qué puedo sacar, qué ventajita puedo obtener. No va más el país de la ventajita. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar todos los días en la Argentina si apesta? ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar todos los días en la Argentina si apesta? Décadas de mentiras, de frustraciones, de sueños truncos. Décadas de navegar sin rumbo, de conformarnos con poco. Somos el país que más veces ha vulnerado sus contratos internacionales en el mundo. Somos el país que más veces ha mentido y engañado al resto. Somos el país que más veces ha mentido y engañado al resto. Y nunca más seguir permitiendo que una sociedad se base sobre la viveza criolla mal entendida, sobre el atajo, sobre la mentira, sobre la corrupción. Tenemos que alejarnos de eso que nos inculcaron de una viveza criolla mal entendida. El país de la patota. No va más el país con comportamientos mafiosos. Y después de mucho trabajo y de un proceso de cambio cultural, estamos entendiendo que la energía vale. ¿Cómo podemos remover los obstáculos que hemos creado en un espíritu francamente autodestructivo? Uno no puede andar en el día a día cantando falta envido sin nada. Necesitamos señales claras. La obsesión que tenemos por analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. O sea, en otros países no pasa eso. Y está bueno también saber que eso es una patología nuestra. También otras dudas las generamos como argentinos, porque no fuimos capaces de mostrar unidad en nuestro compromiso de avanzar con las reformas estructurales. Lo de los feriados me parece bárbaro. La gente tiene que trabajar más, pues en este país no trabaja nadie. La gente tiene que trabajar más, pues en este país no trabaja nadie. Creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Ayer quise ir al banco, pero era feriado. Oh, en este país, oh, ya nadie trabaja. La gente tiene que trabajar más, pues en este país no trabaja nadie. En China te dan solo 2 días libres al año. Oh, y uno es cuando estás agonizando. Luis Solari, el cantante que nunca viajó pero le contaron. Un manantial de poesía narrando la tragedia de haber nacido en este país del cual Dios se ríe por ser de su creación la broma más siniestra. La Argentina apesta. Somos el país que más veces ha mentido y engañado. Es realmente tremendo el odio que le tienen al país los funcionarios de Cambiemos. Tienen odio. Dice que el país apesta, que acá no labura nadie. Te lo dice una mujer que ha faltado al 70% de las sesiones, pero que la ha cobrado toda, ¿eh? Ha cobrado absolutamente toda la guita y faltó al 70% de las sesiones. Es diputada desde que nació. Esta mujer, el jefe de gabinete, el propio presidente de la nación. Ese odio tremendo hacia la Argentina tienen, que dice que nadie trabaja. En un ratito vamos a repasar el video que vimos ayer de Paso de los Libres de Corrientes. La gente con sus bebés en sus manos de 2 meses yendo a buscar laburo. Pero no el laburo que tiene Carrió. El laburo para limpiar pisos. Pablo, ¿esto afectó realmente la imagen del gobierno? ¿Lo puede poner en duda electoral?
Tomás, es pensar que el enojo de Macri, de Peña y de Carrió con los argentinos es básicamente porque están viendo encuestas y ven que están en 20, 23, 24 puntos con todas las ganas, después de haber tenido una elección en el 2017 donde llegaron en la primera vuelta a 34 puntos y en el balotaje llegaron a ser los 52 que le hicieron presidente. Esto lo que está generando también, Tomás, es esto. Está apareciendo un tercer factor político que también forma parte de los nervios que tiene la coalición Cambiemos, que está sustentado sobre aquel voto que no está yendo hacia el voto de Cristina Fernández de Kirchner, voto consolidado, pero que todas las encuestas lo encuentran entre 30 y 35, que está migrando desde Cambiemos, que apoyó a Cambiemos en algún momento y que hoy, cuando lo ves, está en un universo posible de 35 puntos en el cual conviven figuras que van buscando un camino en conjunto. Está el caso de Massa, está el caso de Labaña, está el caso hasta de Tinelli, que empieza a aparecer también buscando ese universo de votante, e inclusive empiezan a aparecer figuras fuera de la política como Facundo Manes, que lo están midiendo muchas consultoras, encuentra una persona con buena imagen, que encuentra una persona con bajo nivel de conocimiento aún, pero principalmente fuera de la política. Fuera de la política, recordemos que también fue el latiguillo con el cual macrismo llegó al gobierno, siendo lo nuevo por fuera de la política. Ojo que pueden tomar un remedio de su misma medicina. Alfredo, te saludo primero, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Te vamos a mostrar lo que pasa en Corrientes y quiero que me hagas una reflexión desde lo económico de por qué tanta gente fue a buscar, por 10 puestos de trabajo fueron 5.000 personas. La empresa de limpieza había colocado la convocatoria para los trabajadores en su Facebook. Y fíjate lo que ocurría en Paso de los Libres, eso lo analiza Alfredo Sayas. Dale. Y Elisa Carrió decía que a los argentinos no les gusta laburar, que este país apesta, que no necesitamos más feriados. Yo no sé si Elisa Carrió fue con sus hijos en su mano a buscar laburo en la época de la dictadura de la justicia y por eso entró en la justicia. No creo. Esta gente va con sus hijos a buscar un laburo para limpiar pisos. Alfredo, ¿por qué pasa esto? Es la demostración más clara, dramática, de la grave crisis que la economía macrista ha lanzado a la economía argentina. Digamos, la pérdida de puestos de trabajo, de la dignidad. Claramente hay una profunda crisis económica, social, laboral, que lleva a un crecimiento del desempleo, la desesperación para conseguir un trabajo y que además lo que uno detecta, y es más que claro, que el gobierno no tiene ninguna estrategia para dar respuesta a esta situación dramática. Por el contrario, profundiza las políticas que hacen que el desempleo crezca. Estabilizando la situación como está, digamos, estabilizando así, ¿se puede llegar a las elecciones o crees que va a haber vaivenes y va a haber altibajos? Es que esta es la pregunta, ¿qué tipo de estabilidad? En general, la economía tiene una tendencia en el análisis dominante a pensar que la economía está estable si el tipo de cambio no sube, o sea, si el dólar no sube. Ahora bien, todos los días hay grandes empresas, ya no solo pequeñas y medianas empresas, que tenés una situación que hacen presentación por crisis, lo que se llaman los procedimientos preventivos de crisis. Claro. Entonces, ¿hay estabilidad? No, hay una situación dramática de una profunda crisis que se vive en la economía real. La economía no está estable. Le pregunto a Raúl, le voy a preguntar a Raúl, ¿cómo ve la economía real? ¿Cómo la ves, Raúl, desde tu ámbito laboral? ¿Cómo estás viendo el país?
Bueno, decir lo que decía Alfredo es un poco de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Yo creo que si se hiciese una encuesta de cuántos jubilados murieron desde el 10 de diciembre hasta la fecha, daría escalofríos. Porque si alguien en su canasta básica tiene, entre otras cosas, medicamentos que ya no puede comprar, no puede consumir, para la diabetes, para el corazón, para la presión arterial, para lo que fuere, es probable que se haya muerto. No, probable no, seguro que se murió. Y se han muerto muchísimos jubilados. Esto habla de que se está naturalizando el mal vivir, que el descenso de la calidad de vida es parte de la moneda corriente. Pero hay un sector de la población, no sé el número, pero es un número que tiene su peso, que acuerda con este tipo de cosas, acuerda con que suceda este tipo de cosas, acuerda con que la gente no tiene derecho a determinadas cosas, por ejemplo, a tener una vacación, a tener... y yo creo que nos tendremos que remontar para atrás, porque está en contra del aguinaldo y está en contra de la indemnización, y por eso la reforma laboral. Es mucha gente de la sociedad, porque estos tipos que nos gobiernan no vienen de la nada, vienen de esta sociedad. ¿Y tu situación, Raúl? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu situación laboral? Digo, ¿mi situación laboral? Sí. Nosotros estamos atravesando los actores la más terrible situación laboral en el audiovisual. Nunca tan bajo como ahora. Nosotros en temporada alta de televisión estamos teniendo 3 ficciones argentinas, cuando en otras épocas normales, ¿no? Grandes épocas, te voy a hablar, 10 o 12 ficciones teníamos. Hoy tenemos 3, y el cine que se hace prácticamente es cine de coproducción. Hay que, es decir, asociarse con otros países, y es lo que se produce en cine. Además, alguien que presenta un proyecto en el Instituto de Cine necesita avales de toda naturaleza que se le hacen imposible la gestión, porque tantos avales no puede conseguir. Claro. Por lo tanto, se ha achicado notablemente tanto la televisión como el cine. Solo dependemos del teatro. Está bien. Y la gente, pagar una entrada al teatro hoy se le hace cada vez más cuesta arriba. Alfredo, ¿se puede esperar que la economía de alguna manera crezca, que venga, no sé, otro préstamo de Estados Unidos? Que no sé, ¿qué maniobra puede hacer Macri para que la economía le crezca de acá a las elecciones? La verdad que no tiene muchos caminos abiertos para que la economía pueda crecer. Solamente el manejo de las expectativas. Esto es a lo único y principal que apuesta. Más allá que tiene al Fondo Monetario Internacional como el gran financista de la campaña electoral de Cambiemos. Detrás del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, quien domina el manejo del Fondo Monetario Internacional, y por eso este es el crédito millonario que le dio a la Alianza Cambiemos. Por eso tuvimos al ministro de Hacienda y Finanzas hoy junto con Christine Lagarde para tratar de habilitar uno de los últimos desembolsos previo a las elecciones, a la vez que tratar de pedirle que puedan vender los dólares en el mercado. Digamos, hay coincidencia que el mercado cambiario de aquí a las elecciones va a estar con un elevado grado de incertidumbre. No hay chances, y esto lo ven diferentes economistas de ideologías diferentes, que la economía pueda tener un rebote importante hasta las elecciones, y después se verá, ¿no? Pero claramente hay una crisis de proporciones que solamente por la inmensa cobertura mediática que tiene a un grupo de economistas dominantes en los medios de comunicación no adquiere una mayor expansión y difusión, independientemente de que tanto las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores, las grandes firmas y los jubilados, como mencionaban, esto se está viviendo día a día. O sea que después de octubre se viene lo peor, digamos. Y después de octubre tiene que ver con cuál va a ser la estrategia para enfrentar esta crisis, pero fenomenal, que está dejando la economía macrista. Digamos, es una de las grandes crisis que ha vivido la Argentina. Pensando rápidamente, tiene similitudes a nivel de la profundidad y la intensidad
Rodrigazo, 75, 76, crisis de la tablita cambiaria, 81, 82, crisis de la hiperinflación, 89, 90 y crisis del 2001, 2002. Tiene esa dimensión esta crisis, solamente por este crédito multimillonario del Fondo Monetario Internacional, la economía no haya caído en el abismo. Muchísimas gracias, Alfredo, gracias, Raúl, por haber venido. Muchas gracias, en serio, son muy claros los dos. Y ahora sí, nos vamos a ir a Paraná. Vamos a hablar del narcointendente Sergio Barisco, porque el domingo pasado supuestamente Clarín descubría que dentro de la municipalidad de Paraná se vendía droga. Nosotros te lo contamos hace exactamente un año. Dale. Está comprobado que el intendente Sergio Barisco tenía dentro de sus filas políticas a funcionarios narcotraficantes, que además se basaban en la estructura del Estado para hacer eso, para comerciar droga. En Paraná, algunos políticos y algunos narcos son lo mismo. Cuando a mí los medios me llaman, yo les digo, sí, yo hice un acuerdo con Barisco, puse tanta plata y no me escondo más. Son 3 campañas las que bancaron los narcotraficantes. A ver, Hugo, nosotros le hemos hecho trabajo a Barisco, trabajamos a Barisco. Es un seguinte, hermano. Hay algo que es increíble. El juez llega a estas conclusiones, pero no imputa absolutamente a ningún dirigente político de Cambiemos en Paraná. Estoy recaliente porque con Barisco hicimos un acuerdo, yo no trabajé para él, fue un acuerdo lo que hicimos porque vos me lo trajiste a mi casa, Fíjate, este es el juzgado federal de Paraná número 1. La causa es formación de una organización narcocriminal, compleja maniobra de ingeniería política desarrollada por Daniel Tavicelli, con el entonces hoy intendente Sergio Fausto Barisco. Todo el mundo sabe quién soy, todo el mundo sabe que colaboré con la compañía Barisco, todo el mundo sabe que estoy manejando la droga, déjame joder. El supuesto jefe de la banda publicó en Facebook lo siguiente: creo con certeza que lo que me está pasando es producto de la política y que el señor Sergio Barisco me quiere sacar del medio, pero si esto pasa, contaré toda la verdad de cómo él llegó a ser intendente de la ciudad. Yo a Barisco no lo defiendo más, Pablo, déjame joder, yo le levanté la campaña y me tengo que estar con ella. El narcotraficante le dice el tema de la obra, o sea, le están pidiendo obras. Los narcotraficantes van por todo. No solamente pusieron 33 personas probadas dentro del municipio, las 33 personas que laburan de narcotraficantes la está pagando el Estado. Eso ya está cobrado, lo cobraron todo, ya no te podemos esperar más. Empezá a activar, viejo, cortita nomás, dale. ¿Quién es el que manda? El que manda ahí es el que pone la plata, y el que puso la plata es el narco. Los camiones de recolección de residuos servían para distribuir la droga. Llevaron 1.700 kilos a la casa de un empleado municipal que terminó preso. Dice declaración testimonial de Griselda Noemí Bordeira. Bordeira es subsecretaria general de Seguridad del municipio. Miguel Ángel Celis lo conozco por mi función como policía, porque le he allanado muchas veces la casa por cuestiones policiales. O sea, una funcionaria que está a cargo de la seguridad del municipio dice en la justicia que ella lo conoció a este tipo que manejaba la unidad número 2 de los allanamientos. Los narcos no solo costearon la campaña de Cambiemos, sino que le daban droga a la subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira, quien les quedó debiendo unas cuotas. El narco le dice, la Bordeira te pagó la cuota esa. Le dice el otro funcionario, no, boludo, ayer me saltó con que no tiene la plata. El narco le dice, si vendió toda la mercadería, no te va a pagar. 100 kilos de marihuana era. Si a mí me dejas 100 kilos, yo lo vendo en el día, le dice el narco. Y entonces el narco le dice, que consigan cheques oficiales del municipio. ¿Cuánto es? 500, 400, ¿cuánto te debe? Y le dice el funcionario, 8 cuotas de 100 lucas. Y entonces el narco le dice, 800.000 pesos. Vos sos un enfermo, hermano. Pareció la Bordeira hablando de parte de Sergio. Se nos puede mandar la Bordeira a hablar de parte de él. Si lo hizo, es un pajero. Esta es parte de la conversación que tiene un concejal de Cambiemos con el narcotraficante directamente. A mí si me pregunta yo ya no me voy a esconder más, le voy a decir que sí, viejo, ¿qué querés que haga? Yo a Barisco no lo defiendo más, Pablo. Si yo voy en cana, yo salgo al aire y para todo el mundo en cana, me dice. Acá va a haber hasta sangre, coño. Todo el mundo sabe quién soy. Bueno, la declaración indagatoria de Hernán Jesús Rivero, que es el director general de la unidad número 2. Celis hacía reuniones con todos los directores. Él me llamaba desde el penal. Hacíamos reuniones de trabajo en su celda. O sea, la reunión de gabinete la hacían en la cana. Súmate al cambio que necesita Paraná. Sergio. Que Celis hizo un financiamiento muy importante en la campaña, en este caso, a Barisco. Tengo grabaciones, tengo filmaciones, pero ¿sabes qué? Grabé cada una de las conversaciones que tuve con Sabión y con Barisco. Cada uno de los arreglos que hicimos. ¿Y qué hizo pues con eso? Nada. Sergio Barisco está libre. Sus funcionarios están presos y no se entiende cómo este intendente está libre. En un ratito te vamos a mostrar cómo cerró la municipalidad. Pero lo que llamaba la atención es cómo
evidentemente el ministro Rogelio Frigerio se está metiendo en el tema. A través de Clarín, por favor, el artículo de Clarín, Jorge, dice... Bueno, decía Clarín que el domingo pasado que dentro de la municipalidad de Paraná se vendía droga. ¿Recién descubre Clarín esto? Nosotros te lo mostramos hace un año. ¿Por qué lo publica Clarín? Porque quiere el señor Rogelio Frigerio que Manuel Gainza sea el candidato de Paraná de Cambiemos. Y en un ratito, después de la tanda, te voy a mostrar cómo Gainza está hasta las manos, igual que Barisco, con el tema drogas. Vamos a la tanda y ya volvemos. Dale.